Hola, jóvenes y señoritas, espero que se encuentren muy bien al lado de los suyos y pues vamos a retomar un proceso tecnológico en acompañamiento al área de matemáticas de acuerdo a la comunidad de aprendizaje que está conformada. Entonces, respecto a lo que nos comparte el profesor Iván Eduardo acerca de figuras en un plano de tres dimensiones respecto al volumen, entonces podemos decir que una figura, cuando se habla de profundidad, necesariamente estamos hablando de tres dimensiones. Entonces, cuando nos acotan acerca de este tipo de elementos, necesariamente debemos de hablar de volumen de una figura. Y para el volumen, asumiendo que las medidas de los lados de las figuras van a ser en centímetros, entonces el resultado debe ser en centímetros cúbicos. Entonces es necesario también comprender cómo a través de la hoja de cálculo podemos dar solución al volumen de cada una de estas figuras. Entonces, de acuerdo a la fórmula planteada, tenemos que L medios por L por 2 veces L nos va a dar el volumen de la primera figura. Para el segundo sólido sería L por L por L y para el tercer sólido medio por L por L. Recordemos que 0,5 es igual a un medio y eso por 2L. L va a ser lo que ingresemos en cada una de estas celdas. Entonces, asumiendo que para el primer sólido L vale 4, entonces tenemos que el volumen de esta figura es de 64 centímetros cúbicos. Si L para el segundo sólido es de 3, tenemos que el resultado del volumen es de 27 centímetros cúbicos. Y para el tercer sólido, si L cuesta 5, tenemos que el volumen es de 125 centímetros cúbicos. El resultado de abajo es de acuerdo a la conclusión que nos da el profesor Iván, que el volumen de los tres sólidos es L al cubo. Y en esta hoja de cálculo, pues simplemente utilizamos la función potencia, que sería L, el primer elemento, que es el que estamos ingresando aquí, punto y coma como separador, y la potencia a la cual la vamos a elevar, que sería 3. Bueno, hablemos ahorita un poquito de áreas y este tipo de contexto les va a salir en las pruebas. Asumamos, jóvenes, que este recuadro grande es un tablero y el pequeño es un dibujo que se realizó acerca de un cuadrado. Entonces, el contexto nos preguntan que cuál es el espacio disponible para seguir dibujando en el tablero. Es decir, que lo que ocupamos en el tablero fue este dibujo del cuadrado. Como estamos hablando de una figura plana de áreas, entonces el resultado debe ser en centímetros cuadrados. Entonces recordemos que el área es base por altura. Entonces la figura mayor sería el tablero y la figura menor es lo que ya dibujamos. Entonces cuando ingresamos la base, que es 7, por la altura, que es 5, entonces tenemos que el área es 35. Y para el cuadrado tenemos que su base es 3 y su altura es 3. Entonces, el espacio, o sea, este espacio que tenemos disponible para dibujar en el tablero, sería restarle a la figura mayor lo de la figura menor, que sería 26 centímetros cuadrados. ¿Cómo lo hicimos? Muy sencillo. Simplemente una función o una operación que nos multiplique la base por la altura. Y podemos cambiar los datos de ingreso. Es decir, que si ese tablero tiene una medida como base de 10 centímetros y de altura 6 centímetros, entonces su área es de 60 centímetros cuadrados.
y al restarle esa figura del mismo tamaño tendríamos 51 centímetros cuadrados. Ahora, sabiendo de este contexto de cómo calcular un espacio restante, entonces pasemos de nuevo al volumen. Asumamos que hay un salón o un recinto en donde se guardan elementos deportivos. En este caso vamos a guardar un balón de fútbol. Como un salón ya no tiene dos dimensiones sino tres, vamos a hablar de volumen, centímetro cúbico. Entonces, recordemos que el volumen de un salón se asemeja a una figura rectangular, como esta de aquí. Por ende, su volumen se calcula de la siguiente manera: alto por ancho por profundidad. Y para calcular el volumen de una esfera, que es la figura del balón, tiene una forma esférica, entonces es 4 tercios de pi, es decir, por pi. Recordemos que pi es un número constante que equivale a 3,1416 y eso lo multiplicamos por el radio al cubo, es decir, que utilizamos la función potencia. L6 va a tomar el valor que ingresemos aquí del radio y se eleva a la 3. Entonces, si nos dicen que ese salón tiene 20 centímetros de alto por 40 de ancho y una profundidad de 50, tendríamos que su volumen es de 40.000 centímetros cúbicos. Y si el radio del balón es igual a 10 centímetros, tendríamos que su volumen es de 4.189 aproximando centímetros cúbicos. Es decir, que el espacio restante en el salón para seguir guardando objetos es de 35.811,2 centímetros cúbicos. Señoritas y jóvenes, espero que les sea de utilidad estos ejercicios para sus pruebas y les deseo éxitos esperando encontrarnos de nuevo. Hasta pronto, muchachos.